Muy bien, amado, un gusto de estar con ustedes en este domingo 2 de mayo del año 2021. Y estoy muy contento, en verdad, agradecido al Señor. Tiempo atrás yo le mencioné en algunos de los videos a nuestra hermana Eva. Ella tuvo una muy buena noticia dentro de todo su proceso de un cáncer que ella tiene, y no ha sido fácil durante varios años para ella ni para su familia. Hemos persistido en la oración y bueno, esta semana la declararon libre de cáncer, gloria a Dios. Pero obviamente tiene que tener algunos cuidados y todavía hay algunos detalles, ¿no? Pero de todas maneras creo que esto trae mucha alegría y paz al corazón de Eva en primer lugar. Eva, querida hermana, que el Señor te siga dando fuerza. Yo sé que tu corazón, tu fe y tu confianza la has depositado en Dios y Él te ha sustentado. Así que seguiremos. Los propósitos de Dios detrás de esto, bueno, podríamos un día conversarlos frente a cosas que nos pasan, ¿no?, en la vida. Puede ser esta u otra circunstancia. Así que muy bien. Y contento también porque tenemos nuevos hermanos en Cristo. Nos juntamos a través de Zoom ahí en Colombia. Así que un gran abrazo a mis hermanos de la familia Puingaitán. Bienvenido a la familia de Dios, ¿no? Que somos muchos, ¿no? Somos muchos a través del mundo. Muy bien, en el día de hoy vamos a orar primero, pero vamos a continuar en el número 6 de esta serie de temas que sacamos de la Biblia y que constituyen el fundamento de nuestra fe, ¿no? Le hemos llamado En esto creo. En esto creo. Es importante lo que creemos y actuamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos, aunque no lo hayamos definido. Pero en el caso de los cristianos o los que quieran acercarse al Dios de la Biblia, obviamente tienen que de alguna manera someterse, ¿sí?, en el buen sentido de la palabra, someterse a lo que Dios quiere para su vida. No basta simplemente decir yo creo en Dios. Suena bonito, pero al final hay que vivir la vida cristiana todos los días. Yo he conocido gente que incluso lee la Biblia y dice que cree en Dios, pero lleva una vida que no muestra que cree en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿no? Así que cuidado con a veces el lenguaje y también distorsiones que vemos de la vida cristiana. Así es que vamos a orar y vamos a ir entonces, hoy día vamos a hablar de un tema que hemos hablado en otra oportunidad en videos anteriores, sobre lo que es la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, en esta mañana queremos entregar este tiempo en tus manos para que tú los dirijas con gratitud en nuestros corazones, Señor, porque dentro de todas las malas noticias siempre hay buenas noticias. El hecho de saber que nuestra vida está bajo tu cuidado, eso siempre y cada mañana, cada día será una buena noticia. Bendito Dios, tú estás con tus hijos, con la presencia del Espíritu Santo. Te pertenecemos, Padre amado, y nada de lo que nos suceda es ajeno, Padre amado, a tu voluntad, a tu conocimiento, bendito Dios. Trae bendición a la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje y en este día, Padre amado, reflexionar una vez más de la importancia de tu palabra en nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, entonces habíamos hablado en esto creo, ustedes van a estar las láminas ahí en el video. Hemos hablado de Dios, ese es un tema que podríamos seguir hablando. Luego hablamos de la creación. Estos temas se van como hilando también, ¿no? Lo encontramos en la Biblia. Hablamos de Jesús la semana pasada, que va a ser un tema recurrente dentro de todo lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Hablamos la semana pasada del Espíritu Santo, de la Trinidad, que no es una fuerza indeterminada el Espíritu Santo, sino que es Dios también, ¿no? Es Dios. Y cuando digo que es Dios, bueno, tiene características que siente, que dirige, que habla, etcétera, etcétera, ¿no? El Espíritu Santo. Es muy importante para los cristianos una vez que Jesús ascendió al cielo. Él prometió que iba a venir Dios a morar en el corazón de sus hijos y de aquellos que abran su corazón a Dios.
Entonces ahí está la Biblia. Y permítame leer unas 2 o 3 referencias, ¿no?, sobre la Biblia. Alguien dijo por ahí: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor, dice, beneficio que ha experimentado la raza humana. Eso lo dijo Immanuel Kant, ¿no? Este fue un alemán filósofo científico, Immanuel Kant. Thomas Jefferson, creo que fue el 3er presidente de Estados Unidos. Siempre he dicho y diré que el estudio del sagrado volumen hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Qué interesante, ¿no? La Biblia. Otro más: no hay filosofía más sublime que la conocida por el nombre de Sagrada Escritura, la Biblia. Esto lo dijo Isaac Newton, este inventor inglés, ¿no?, que era físico y también era algo de teólogo. Bueno, y así tenemos muchas frases de hombres importantes a través de la historia que han dado su opinión, digamos, de lo que significa la Biblia. Por ejemplo, aquí hay uno que me gusta, que alguien dijo: ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Él termina diciendo: abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Bueno, tal vez podríamos terminar, ¿no?, con este colorario en el día de hoy. Suena interesante, ¿no? Aquí hay un anónimo también: la Biblia es la única ventana en el mundo por la cual podemos ver la eternidad. Bonito. Y termino porque habría muchos más, uno de Abraham Lincoln. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Esto lo dijo Abraham Lincoln, ¿cierto?, que también fue un presidente de aquí de Estados Unidos, el 10º o el 9º presidente de Estados Unidos. Además, Abraham Lincoln nació aquí en Kentucky, en el estado de Kentucky, ahí donde yo vivo. Bueno, hay muchos dichos más, ¿no? Ahora, para quienes son cristianos, obviamente, voy a poner un audio después de mi mensaje, así que lo voy a hacer un poquito más corto. Un audio de un hermano apellido Mendoza, Pepe Mendoza, que tuve el placer de conocerlo. Él tiene una grabación que responde la pregunta: ¿por qué es importante para los cristianos la Biblia? ¿No? O sea, no basta. Quien quiera ser un buen cirujano leerá harto el libro de medicina. Quien quiera ser un buen futbolista, ¿cierto?, entrenará mucho las técnicas y todos los días hará ejercicio. Bueno, cada profesión, digámoslo así, ¿no? Pero en este estilo de vida, lo que significa la vida cristiana, obviamente también tenemos un instructivo, un manual de instrucciones que nos dice por dónde conducirnos. Y en este sentido la Biblia, que es un libro viejo, pero siempre nuevo. Hay algunos, naturalmente, que se han rebelado contra ella o dicen: no, ese es un libro viejo, olvídate de la Biblia. Sin embargo, bastaría los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, para que el mundo fuera mejor en el día de hoy. Y como dice un escritor por ahí en un libro, hablando de los 10 mandamientos para el siglo XXI, él dice: bueno, los primeros mandamientos, creo que son los 3 primeros, nos hablan de nuestra relación con Dios. Y los otros 7 nos hablan de nuestras relaciones horizontales, vale decir, con mi prójimo y aquí en el mundo. Quien tenga, fíjense, y viva bajo estos principios que no han estado afectos al tiempo y que nos dan una buena relación con Dios en primer lugar, y después, teniendo una buena relación con Dios, podremos tener una mejor relación con nuestros semejantes en el mundo. El mundo sería totalmente distinto. Ahora, la palabra de Dios como libro, ¿no? Seguramente el primer consejo, obviamente, es hacerse de una Biblia, ¿no? Yo tengo aquí, escribí una hoja y se los menciono. Hazte de una Biblia. Aquí en esto hay varias versiones. Está la Reina Valera 60, está la Nueva Versión Internacional, que es la que yo uso, y en verdad para mi estudio uso otras versiones también, que están más cerca del idioma original de la Biblia. Pero eso es para fines de estudio.
pero está también una Biblia de un lenguaje muy sencillo que se llama Dios habla hoy. Se la sugiero para aquellos que recién quisieran incursionar en lo que es la Biblia, ¿no? Ahora, la forma de leer la Biblia, en primer lugar, hazte de una Biblia. Y en verdad hay distintos formatos, ¿eh? Una más barata, más cara, pero en general no son caras. Tú puedes encontrar una Biblia por $1 tal vez. Y bueno, yo tengo esta ahora, la cambio cada 2 años porque se va estropeando, pero es buena. Algunos dicen que si uno no la cambia todos los años es porque no se ha abierto mucho la Biblia. Puede ser cierto, ¿no? En segundo lugar, decide apartar un tiempo diario para leerla. Tal vez en este punto más difícil, pero te animo a tomar este compromiso. Esto es una hoja que yo escribí aquí para los hermanos y compartir con las personas que estén interesadas en acercarse al Dios cristiano, al Dios de la Biblia. Te puedo asegurar que después de un tiempo será parte de tu rutina y traerá bendición a tu vida. Bueno, hay gente, obviamente, yo he escuchado testimonios de aquí, de nuestra misma iglesia, de la bendición y del gusto y del sabor y la alegría que produce cada día que uno lee un salmo, un pasaje de la Biblia. Bueno, ahora puedes leer 1 o 2 capítulos diarios, ¿no? ¿Cuánto te va a llevar esos 2 minutos? Y antes de leerlo, tal vez tener un momento de oración también. Ahora, no tratemos de entenderlo todo, ¿ah? Eso viene con el tiempo. Pero seguro que si tú lees 1 o 2 capítulos, habrán pasajes seguro hay pasajes que son claros y muestran el sentido a primera vista. Pero hay otros pasajes, a lo mejor en el mismo texto, que después, ¿qué significará esto? Porque recordemos que la Biblia está escrita en un contexto histórico pasado y hay cosas que a lo mejor no se aplican al día de hoy. Pero normalmente de los pasajes de la Biblia podemos sacar algunas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, no trates de entenderlo todo. No te desanimes por eso. Hay gente que dice, no, sabe pastor, abro la Biblia, pero no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera. Bueno, no hagas tampoco lo que hacen algunos y dice, bueno, voy a ver lo que me dice el Señor hoy día y abro la Biblia. Una vez uno y puso el dedo ahí y dijo, leyó el versículo, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Bueno, te está refiriendo a Judas. O aparece una hoja en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces tú dices, bueno, hoy día no tengo que leer nada. Además de leerla, medita en lo que has leído, meditar. Uno es leer y lo otro es un poco meditar, pensar en el texto, repetir el texto. Ora antes de leerla, Señor, vengo a tu palabra y te pido que me ayudes a entender lo que necesito para hoy, ¿ah? Para aplicar a mi vida. O algo parecido, ¿no? En el fondo es decirle a Dios, ayúdame a entender tu palabra. Puedes marcar tu Biblia. A veces hay textos, ¿cierto?, lindos. Y no tengas temor en marcarlo con un destacador amarillo u otro color. Al leer encontrarás versículos hermosos que quieras recordar después. Márcalos entonces con un destacador. Ten un cuaderno de notas, ¿por qué no? Junto con la Biblia tener un cuaderno donde uno a lo mejor anota el versículo que más le gusta, ¿no? O alguna enseñanza que aplicar en mi vida. En dicho cuaderno podrás ir respondiendo a las siguientes preguntas. Bueno, aquí hay un método como para responder. Una de ellas, la pregunta es, Señor, ¿qué me estás diciendo o qué enseñanza puedo sacar de este texto para mi vida? Aquí los menciono yo y luego dice en qué orden leer la Biblia. Esto es importante. El leer la Biblia es distinta a cualquier otro libro, ¿no? Si leemos el Quijote de la Mancha, bueno, habrán que empezar por el capítulo 1 porque tiene su narrativa, una consecución de hechos, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia en verdad no difiere mucho en ese sentido, porque si uno la lee parece un solo libro, ¿no? Y de hecho tiene muchos escritores, 40 escritores, pero tiene un solo autor. Y eso es lo maravilloso, ¿no?, de la Biblia, que es reconocido por cristianos y no cristianos, historiadores cristianos y no cristianos, es de cómo la Biblia, al leerla, si bien son 66 libros, al leerla parece un solo libro. ¿Qué más? Déjeme, les menciono. Nuestro primer impulso sería leer el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y leerlo Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Apocalipsis. No está mal hacerlo ni nada, se puede hacer, ¿no?
Pero normalmente a la gente que se acerca por primera vez a la Biblia, yo les sugiero lo siguiente. Primero, comienza leyendo los llamados evangelios, estos en este orden: Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Eso están en el Nuevo Testamento, y que principalmente Marcos, Lucas, Juan y Mateo nos muestran, se le llaman los 4 evangelios. Evangelio es la buena noticia, ¿cierto? Relata principalmente los hechos y quién era Jesús y el mensaje que vino a predicar para nosotros, el mensaje de salvación. Eso es primero, ¿no? Marcos o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en el orden prefiero Marcos, Lucas, Juan y Mateo. En segundo lugar, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. El domingo pasado hablamos de ello. Hechos nos va a mostrar, una vez que Jesús ascendió al cielo, nos va a mostrar entonces la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. En el libro de los Hechos se nos muestra cómo partió el cristianismo una vez que Jesús ascendió al cielo. De cómo los discípulos y después muchas otras personas, hijos de Dios, fueron hablando, predicando, esparciendo la semilla del Evangelio, de las buenas noticias al mundo. Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, entonces, los 4 evangelios. En segundo lugar, Hechos de los Apóstoles. Tercer lugar, Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses. Ahí hay 9 libros. Después, en cuarto lugar, Primera de Juan. Luego, en quinto lugar, Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En sexto lugar, Hebreos, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy lindo porque de alguna manera explica algunos eventos del Antiguo Testamento, para tenerlo más claro, especialmente sobre la persona y el sacrificio de Jesús, por qué tuvo que morir y cómo era antes. ¿Recuerdan? Antes, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de cordero. Bueno, ahora se explica el sacrificio perfecto en Hebreos, y ni uno más en Jesucristo. Número 7, Josué hasta Esther. Josué hasta Esther, 12 libros. 8, Isaías hasta Malaquías. 9, el resto de los libros del Nuevo Testamento, desde Primera de Timoteo hasta Apocalipsis, excepto Hebreos, que ya lo habíamos leído. Bueno, ahí hay un consejo de lo que se los dejo hablado, porque también lo puse en alguna de mis otras grabaciones, para que ustedes lo tengan y se puedan guiar de esta manera, ¿no? Muy bien, me quedan algunos minutos. Recuerden que después de este mensaje va a haber una reflexión en audio, ¿no? Sobre aquí el hermano Mendoza hace la diferencia entre lo importante y lo necesario. Lo importante y lo necesario, ¿no? Una cosa, digamos, puede ser, es necesario, por ejemplo, que tú comas, si no te mueres. Bueno, él plantea que leer la Biblia para el cristiano y acercarse a Dios, la Biblia es necesaria. Ahora, hay cosas importantes. ¿Es importante que me compre una camisa si tengo 5? No, tal vez no es importante. Puedo dejar de comprarla, ¿no? Tal vez puede ser importante, pero no es necesaria. ¿Me entienden? Ya, es lo que hacemos a veces en la vida, que siempre corremos, dice la gente, entre lo urgente y lo importante, ¿no? Lo importante siempre a veces lo dejamos aparte y solamente hacemos lo urgente y nunca le damos la importancia a lo que es necesario. En este caso sería la lectura de la Biblia. Entonces, bueno, espero yo que en su vida uno puede leer la Biblia, obviamente, simplemente por conocimiento intelectual. Hay gente que sabe de la Biblia, pero no es cristiana. Pero básicamente la Biblia es lo que Dios dejó. Hay 2 pilares en la vida cristiana y en la vida cristiana. Hay más pilares, pero lo más importante es Cristo y su palabra. Son 2 revelaciones que Dios ha permitido: Cristo, la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, y la Biblia, ¿no? Entonces, estos 2 pilares, si alguien me saca estos 2 pilares, primero me quedo sin instrucción ni dirección que Dios me da a través de su palabra. Y si alguien me saca a Cristo, que algunos han querido sacarlo
sacar a Cristo del cristianismo suena ridículo, pero así es. O han sacado a Dios. Hay países que ya no quieren saber de Dios, o no solo países, sino que personas, ¿cierto? Sacan los 10 mandamientos. De aquí en un estado, en Estados Unidos, en Oklahoma, hace tiempo atrás, sacaron los 10 mandamientos. Estaban en una piedra y los sacaron, ¿no? Y eso es triste. Eso es triste. Si bien era un símbolo, ¿no? Pero de alguna manera está diciendo que estamos sacando a Dios de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Y eso trae terribles consecuencias cuando la gente se aparta de Dios. Dios bendice, ¿cierto?, cuando seguimos sus instrucciones. Y para esto tal vez valga el Salmo 127. Ustedes lo conocen. Salmo 127, 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Entonces, déjenme terminar, y yo les insto a leerlo porque por el tiempo no lo voy a leer todo allí en el libro de Nehemías, capítulo 8. Ustedes pueden leer todo el libro de Nehemías, pero Nehemías es un hombre que Dios usó para reconstruir Jerusalén. Después que ellos fueron invadidos por los babilonios. Este fue un tremendo imperio, por allá en el año 606 antes de Cristo, el imperio babilónico. Bueno, y Nehemías estaba en el exilio, pero él se enteró por noticias de que en Jerusalén los muros estaban derribados. Y una vez que reconstruyeron los muros de Jerusalén, fíjense en el capítulo 8 del libro de Nehemías, dice: al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Era una ciudad, ¿cierto? La familia, ahí estaba. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, dice, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Edra traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Vale decir, ellos están instalados ya, están cómodamente, todas sus cosas en las casas, reconstruyeron los muros de la ciudad, que es otra historia muy bonita ahí en Nehemías. Pero entonces no basta, ¿cierto?, tener una linda casa. No basta tener lindos muros, que lo podemos hacer referencia a las cosas materiales. No basta que yo tenga muchas cosas que me gustan. Y si puedo tenerlo, bueno, qué bueno que las tenga. Pero eso no es lo importante. Fíjense que el pueblo de Dios aquí, después que estuvo instalado, le pidieron, ¿cierto? Le pidieron a Dios, por favor, trae el libro de la ley y léenos la palabra de Dios. Porque podemos tener muchas cosas bonitas, pero podemos estar vacíos y sin Dios en nuestra vida. Entonces, no confundamos, ¿no? Y aquí el pueblo, qué lindo como lo reconoce y dice: trae el libro de la ley que escribió por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento y a la lectura del libro de la ley. Mire cuántas horas escuchando la palabra de Dios. Esto es emocionante, es tremendo. No lo voy a leer todo, voy a saltar al versículo 5, que dice la siguiente: Esdras, que era el que estaba leyendo, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén, que así sea, que así sea. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo, dice, con la frente. Vale decir, cuando le dijeron: Esdras, por favor, léenos la ley, no le dijeron: léenos un libro, tráenos un libro y léenos para entretenernos. No, ellos sabían, como pueblo de Dios, sabían que al abrir la palabra de Dios era la voz de Dios que le estaba hablando a sus vidas. Era Dios hablándoles.
Y por eso se produce, mire lo que viene más adelante, voy a saltar del 8 al 12 y ahí voy a terminar. Dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Bueno, a veces necesitamos que alguien nos explique también la Biblia, ¿no? Al oír las palabras de la ley, la gente, dice, comenzó a llorar. Esta es una experiencia linda que pueden tal vez contar muchos cristianos. Disculpen que cuente algo personal, pero yo cuando leo un buen rato la Biblia, a veces lloro. Bueno, además estoy viejo, ¿no? Cuando uno está viejo es más llorón. Pero es emocionante porque uno es como que si fuera entrando en un túnel maravilloso de la presencia de Dios, de cómo Dios va hablando, abriendo tu oído, tu conocimiento, tu corazón. Disfruten. Yo espero que llegue en la vida de ustedes un momento en que amen la palabra de Dios. El libro bueno, es el libro, pero me refiero a la letra. De hecho, hay un versículo en la Biblia que está aquí, ustedes lo pueden leer, no voy a poder leerlo por el tiempo. Dice que la Biblia es viva, porque es la palabra, es lo que sale de la boca de Dios. Está aquí. Bueno, leía y decía, voy a leer del 8 al 12 del capítulo 8 de Nehemías. Ellos leían con claridad para que entendieran. Al oír las palabras de la ley, dice, la gente comenzó a llorar. Pero el gobernador Nehemías, aquí está este hombre, un tremendo líder, el sacerdote y maestro Edra y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Tal vez ellos recordando toda su historia, ¿cierto? Pero también la emoción de sentir, oír la palabra de Dios no solo en su mente, sino que llegaba a lo profundo de su corazón. 20. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, después que leyeron mucho rato parece, coman, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Qué lindo ambiente este, ¿eh? Era una fiesta, porque ese día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una canción por ahí que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Eso es. Versículo 11 del capítulo 8 de Nehemías, también los levitas tranquilizaban al pueblo. Le decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Qué lindo, hermano. Qué lindo. No se desanimen. Dios les puede iluminar su mente, aquellos que son hijos de Dios. Tal vez hay que tomar una decisión y decir, bueno, Señor, me comprometo a seguir, a leer tu palabra todos los días, a alimentarme. Bueno, la Biblia es importante, pero más que ser importante, es necesaria para la vida de aquellos que quieren vivir bajo la dirección de Dios. Y si tú eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Salvador personal, con mejor razón. Dentro de todo el ajetreo del día, tienes que hacerte un espacio para acercarte a la palabra de Dios. Bueno, escuchen a continuación, voy a poner el texto de este hermano Mendoza, que habla por qué es importante la Biblia para los cristianos. Algunos tal vez ya lo escucharon, pero no está de más escucharlo una vez más. Vamos a despedirnos con una oración en esta mañana. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que nos has dejado, que te has revelado a través de ella, y que tú nos has dejado como la instrucción suprema para entender lo que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque también te revelaste en Jesucristo. Y el propósito de tu palabra que tenemos en el día de hoy en nuestras manos, Señor, es justamente que conozcamos qué es lo que tú quieres para la humanidad. Y una de las cosas lindas que tú quieres es que seamos salvos a través de Jesucristo, para que creyendo tengamos vida eterna. Bendito Dios, gracias por tu palabra, porque podemos tenerla con nosotros en nuestro idioma. Y oramos, Señor, para que ésta produzca fruto en la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendícenos, Señor, sigue trabajando en nuestra vida. Especialmente presentamos a los enfermitos, a los que están angustiados, a los que están tristes, tal vez por haber perdido algún familiar, aquellos que se están recuperando de COVID, Padre amado, y que están en nuestra mente.
o toda la humanidad, Señor, permite que este tiempo sea también un tiempo de reflexión, que podamos volvernos a ti, Señor, y darte el lugar que corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida. Si tú no edificas, Señor, nuestra casa espiritual, Señor, todo es en vano. Permite que la Biblia se constituya en algo necesario para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para seguir pensando en este tema. Yo sé que es muy corto, le voy a presentar un plan la próxima semana, a ver si ustedes se adhieren. Que el Señor les bendiga. Adiós. Coalición por el Evangelio presenta ¿Por qué la Biblia es tan importante para los cristianos? Escrito por Pepe Mendoza. Antes de responder la pregunta, es importante señalar la diferencia entre las palabras importante y necesario. Algo es importante cuando es conveniente, interesante o se considera superior o influyente. Se habla, por ejemplo, de la importancia de cederle el paso a los ancianos o de la importancia de tener educación universitaria. Ambas situaciones son consideradas importantes por los beneficios que traen consigo, pero no podríamos decir que son absolutamente obligatorias. Por el contrario, cuando señalamos que algo es necesario, estamos diciendo que se trata de algo esencial, indispensable, obligatorio y opuesto a lo voluntario o espontáneo. Por ejemplo, necesitas del aire para vivir. No existe un individuo que diga que el aire le es indiferente. Entonces podríamos decir que algo es importante en relación con su valor y sus posibles resultados, mientras que algo es necesario porque es absolutamente indispensable e ineludible. La Biblia no solo es importante, valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible. Esto podría sonar extraño en tiempos en que la espiritualidad está marcada o definida por un sentimiento subjetivo y por supuestas premisas individuales autónomas marcadas por el «esto es lo que creo yo y punto». Hoy muchas personas se dicen cristianas y hasta muy devotas sin tener siquiera un entendimiento básico o un contacto mínimo con la Biblia. Por eso quisiéramos dejar en claro que la Biblia no solo es importante, sino que es necesaria para los cristianos. Dios se ha revelado. La fe judeocristiana afirma que el Dios soberano se ha revelado, es decir, que Él mismo ha descubierto, manifestado y dado a conocer su persona y voluntad. ¿Por qué es necesaria la revelación de Dios mismo? Isaías responde a esta pregunta cuando afirma que los pensamientos y los caminos de Dios son superiores y diferentes a los nuestros. Desde nuestra perspectiva humana y debido a nuestra condición caída, no podemos percibir a Dios y sus asuntos. Lee y compara lo que dicen Isaías 55:9 y Romanos 3 del 10 al 12. La revelación de Dios en la Biblia es importante y necesaria porque si Él no se hubiera dado a conocer, entonces no habría posibilidad alguna de que pudiéramos conocerle por nosotros mismos. Moisés clarifica en Deuteronomio 29:29 que el Señor se ha revelado en las Escrituras para que le conozcamos, le sigamos y así podamos obedecerle. Y también el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:26 que su predicación era el resultado de la revelación del misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, que ahora ha sido manifestado a sus santos. La Biblia es importante y necesaria porque es la revelación que Dios hace de sí mismo, y sin ella no podrías conocer a Dios. La Biblia transforma. La importancia y necesidad de la Biblia no queda reducida al conocimiento revelado de Dios, algo que ya es maravilloso y sublime. Además, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador. Ningún libro humano posee esta cualidad. Jeremías afirma por revelación de Dios en Jeremías 23:29, «No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca». Ese inmenso poder inherente transforma, alimenta y convierte tu corazón. David compuso el Salmo 19 para mostrar todos los beneficios de la palabra de Dios. Allí leemos que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón.
alumbra a los ojos, entre otras cosas. La Biblia es importante y necesaria porque es el único alimento que fortalece tu vida espiritual y es, como dice Pedro, algo que debemos anhelar. Escucha lo que dice Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Muchos quieren saber sinceramente qué es lo que Dios espera de ellos. Lo malo es que tienden a buscar la voluntad de Dios de forma mística y hasta un tanto esotérica, como si se esperase la llegada de una voz audible desde el cielo o alguna señal sobrenatural que muestre una luminosa flecha con la dirección para la vida. Sin embargo, el Señor ha dejado la Biblia como un medio espectacular para mostrar su voluntad, revelando lo que espera de nosotros de forma clara, abundante e ineludible. Por ejemplo, si te preguntaras qué es lo que demanda Dios de mí, en la Biblia puedes encontrar la respuesta. En Miqueas 6:8 dice, Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? La Biblia es importante y necesaria porque allí podemos encontrar luz para nuestro camino, la verdad que nos hace libres y la forma de vida que le agrada a Dios y le da gloria a su nombre, como indican Salmo 119:105, Juan 8:31 al 32 y Tito 3:8 respectivamente. La Biblia es importante y necesaria para los cristianos porque allí se nos presentan las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, como enseña 2 de Timoteo 3:15. El Evangelio nos anuncia primero la realidad de nuestra condición de separación de Dios, una realidad sin esperanza y con solo la muerte como destino final. Sin embargo, Dios se reveló para mostrar un plan de salvación amoroso, en donde el mismísimo Hijo de Dios vino para rescatarnos y liberarnos de nuestra condición mortal por su sola y absoluta gracia. Ahora en Él somos nuevas criaturas y tenemos esperanza porque esperamos su retorno anunciado con precisión en la Biblia. ¿Podrá un cristiano tener una relación distante y superficial con la Biblia? Por lo que hemos visto ahora, podemos decir como Pablo, de ninguna manera.